Saludos, mi nombre es Marjorie Solís Torres Caicedo. En este momento vamos a realizar la presentación de un follaje de la fase 3 de la materia Sociología de la Educación. Entonces, vamos con nuestra primera imagen, ¿sí? Pero primero vamos a abordar un poco lo que son los retos de la educación. La educación es entendida como el sistema que engloba el conjunto de procesos de formación. La educación presenta una serie de desafíos importantes, los cuales evidentemente tienen implicaciones de diversos ídoles en la realidad social de nuestro país. Más sin embargo, ciertamente en el contexto del posconflicto son distintos los retos que presenta la educación en Colombia, ya que no solo emergen nuevos desafíos, sino que se arrastran con otros que aún no se han podido solucionar. Sin embargo, dentro de los retos más notables se pueden mencionar lo siguiente, que en este caso uno de los primeros retos es el de la política y educación, ¿sí? La base de todos los sistemas educativos son sus políticas, debido a que estructuran el conjunto de elementos que la hacen posible, desde la visión y los principios que la rigen, hasta las líneas de representación de los diferentes factores implicados. En estas imágenes podemos apreciar la importancia de unas políticas que contemplen la diversidad, los cambios y las transformaciones sociales y el contexto para una educación significativa. Estas imágenes las elegí porque representan muy bien lo que es la política educativa, ¿sí? Que dice que de tal forma algunos de los retos más importantes están relacionados al acceso de la cobertura a la calidad educativa. A continuación vamos con nuestro siguiente reto de la educación en el posconflicto, que en este caso es género y educación. La educación en Colombia está atravesando por desigualdad. Sin embargo, hay un plano en el cual aún existen desafíos por superar. En términos de género, es importante asumir que la educación contempla no solo a las mujeres y a las asimetrías con hombres, sino las asimetrías en torno a otras manifestaciones de género. En este caso, estas imágenes representan lo que se requiere, que es la igualdad sin importar el género, ¿sí? Entonces, como podemos ver en todas las imágenes, tenemos, por ejemplo, una montaña de libros donde están logrando llegar a la meta, tanto hombres como mujeres. Vemos en el aula escolar y vemos también acá donde los niños escriben "somos iguales", ¿sí?
Entonces, en términos de políticas y prácticas, es necesario seguir trabajando para que las brechas en torno al género puedan solventarse. Seguimos con nuestro siguiente reto. Bueno, este es uno de los retos que tiene la educación en el posconflicto, diría que un lugar muy fundamental, ¿sí? Ya que abarca demasiado, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos apreciar lo que es el acceso desigual a la educación en los entornos rurales. En las zonas rurales son afectadas por el conflicto y principalmente también por la infraestructura educativa. Es limitada, ¿sí? Dificultando el acceso de niños y jóvenes a una educación de calidad. Más sin embargo, siempre ha existido uno de los ámbitos de abordaje más complejos, ya que son muchas las necesidades y pocas las capacidades del sistema para atenderlas. A nivel estructural, también tenemos la poca cualificación de los docentes para asumir los retos de la educación rural y la brecha digital, ¿sí? Más sin embargo, en estas imágenes podemos observar el difícil que es la educación en las zonas rurales, ya que de por sí estas son una de las grandes zonas que son mayores afectadas por el conflicto armado. Podemos también observar que en estas zonas las personas cuentan con unos recursos muy limitados. Por ejemplo, si observamos en una de las imágenes, tenemos a un grupo de niños donde van a estudiar, pero están descalzos. En otra imagen también nos encontramos con la misma situación y de cierta forma por la falta de financiamiento, ¿sí? Podemos observar que estos niños se encuentran recibiendo las clases en lugares que no están adecuados, ¿sí? En las zonas rurales cuentan con una serie de limitaciones, ¿sí? Producidas principalmente de financiación, lo que dificulta la implementación de proyectos educativos transformadores para mejorar lo que es el entorno rural. A continuación, vamos con nuestra siguiente diapositiva que nos habla del posconflicto y la educación. En esta imagen quiero representar lo que es la reinserción de los excombatientes, ¿sí? Uno de los grandes desafíos que tiene la educación en el posconflicto. Este desafío también incluye lo que es la inclusión, principalmente de los excombatientes, especialmente jóvenes y niños, en el sistema educativo, mediante programas de educación, ya sean formal o informal, ¿sí? De acuerdo con Arteaga y Hernández 2017, resaltan el papel de la educación en la construcción de una cultura de paz. Por eso, las políticas y las prácticas educativas deben dirigirse a atender a estas realidades social emergente, la cual hoy parece aplicarse a un nuevo panorama de posconflicto. Bueno, en esta parte, como podemos apreciar,
Estas imágenes son ilusivas a la reconciliación, a la inclusión, a la paz, ¿sí? Tengamos en cuenta que eh, uno de los grandes retos que tiene la educación en Colombia, ¿sí? También es esto, lo que es la reinserción de los excombatientes, ¿sí? Y no solo de los excombatientes, sino que de alguna forma la inclusión de cualquier individuo, ¿sí? Eh, a poder gozar de diferentes leyes, poder estar en diferentes espacios, compartir con diferentes personas sin importar principalmente también su preferencia sexual o ya sea también su creencia, ya sean políticas, culturales, ¿sí? A su vez también en esta imagen quiero representar que eh, hay un gran desafío en la educación en el sentido que tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas aprenden todo lo que ven, todo lo que se queda, todo lo que ven se les queda. Entonces, de cierta forma, un gran desafío que tiene la educación es por conflicto, también es el tema de la inclusión, ¿sí? Para que desde muy pequeños ellos vayan comprendiendo, vayan asimilando y vayan aplicando lo que es la inclusión en su vida diaria, como lo podemos observar en la imagen. Y ya para finalizar, eh, tenemos esta pregunta: ¿cuáles son los retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia desde su postura como sociólogo? Bueno, los problemas de la educación repercuten en todas las comunidades educativas. Por tal razón es necesario dimensionar el impacto social de estas problemáticas, puesto que no solo afectan el contexto de la educación, pues del mismo modo tienen implicaciones en la sociedad y las comunidades. Uno de los mayores retos de la educación en Colombia es precisamente contextualizar de manera afectiva en un escenario de posconflicto, es decir, la educación, entre otras cosas, es un pilar esencial para la transformación de las sociedades, ya que puede servir de plataforma para construir sentido colectivo y generar un tejido basado en valores que posibiliten un mejor intercambio social. Y por último, ya nos quedan las referencias bibliográficas